en Romanos capítulo 13. Romanos 13, y continuamos con nuestro estudio de Romanos. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a eso mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En estos primeros 7 versículos de este pasaje, vamos nosotros en esta mañana a delinear las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos, principalmente a todas las 4 estructuras que existen de autoridad. Porque en la Biblia existen 4 estructuras de autoridad. Pero una de las cosas en las cuales quiero profundizar un poco más es nuestra responsabilidad principalmente hacia el gobierno en el cual estamos viviendo. La relación que debe existir entre la Iglesia y el Estado ha sido uno de los temas más controvertidos de toda la historia del cristianismo. Y los cristianos siempre se han enfrentado a diferentes clases de gobiernos en diferentes partes del mundo y muchas veces no han sabido responder a estos gobiernos. Ahorita aquí en nuestra propia República Mexicana es bien triste muchas veces la respuesta que muchos de nosotros le damos a las campañas del candidato, o al PRI, o al PAN, o al gobierno, o a las diferentes leyes o pactos que el gobierno está todos los días y continuamente ejecutando. Y cuando nosotros como Iglesia no sabemos responder ante nuestro gobierno, o cuando comenzamos a criticar a los gobernantes, o cuando no le damos honra a nuestra bandera, honra a nuestro himno, impuesto al gobierno y la gloria a Dios, no podemos llamarnos verdaderamente cristianos. Una de las respuestas más negativas que el cristianismo ha hecho a través de toda la historia es rebelarse contra el gobierno y, escúchenme, demandar derechos como cristianos. Los cristianos en diferentes épocas de la historia han tratado de decir al gobierno: tenemos derechos y queremos que estos derechos nos sean hechos válidos. Queremos que nos respeten y queremos ser reconocidos como evangélicos o como tal, o como protestantes o como católicos. Y a la luz de la Biblia no es correcto. Porque ningún cristiano puede decirle a nadie que tenemos derechos, porque todos nuestros derechos, tanto civiles como morales, han sido cedidos en la cruz del Calvario. No podemos nosotros exigir derechos a nadie. La esposa no le puede decir al esposo: tengo derecho a esto. El hijo no le puede decir a los padres: es que yo tengo derecho. Y nosotros no podemos tampoco decir al gobierno: tenemos estos derechos y queremos justicia, porque no tenemos absolutamente ningún derecho. Tenemos alguien que pelea por nosotros, y cuando violan nuestros derechos, es Dios el vengador, no nosotros.
ni con rebeliones, ni con destinos de protesta, ni alrededor del hemiciclo a Juárez, diciendo queremos y tenemos derechos como evangélicos. Esta es la respuesta más negativa que los cristianos puedan llevar a cabo en el siglo XX. Uno de los gobiernos más tremendos que han existido, uno de los gobiernos más corruptos que han existido, uno de los gobiernos más totalitarios, más dictatoriales que han existido, ha sido el gobierno en los tiempos de los Césares romanos. Y me refiero a los Césares romanos porque en toda la historia, hasta Hitler, no ha habido un gobierno como el tiempo de Nerón, por ejemplo, cuando los Césares se edificaban a sí mismos como dioses. Cristo vino a esta tierra y vivió en esa tierra durante ese gobierno. Y cuando Él estuvo bajo ese gobierno, bajo la corrupción de ese gobierno, bajo la persecución de ese gobierno, se acercaron un día para tentarle. Y le dijeron, ¿es lícito pagar impuestos al César? Y en ese momento Cristo pudo decir, es un corrupto, no pagan nada, son unos ladrones. ¿Por qué vamos a entregar nuestros impuestos a gobiernos totalitarios y dictatoriales? Y Cristo dijo, paguen al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Nunca vemos que Cristo haya dicho, bueno, mañana nos vemos a las 8 y Pedro hace una bandera grandota y vamos a protestar enfrente de Poncio Pilato con la bandera. Justicia a nosotros. Jamás vemos tampoco esta actitud en los mismos apóstoles. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, escribió esto respecto a los gobiernos. Y el apóstol Pedro escribió mientras él vivía bajo la persecución de Nerón. Dice en 1 Pedro 2, del 13 en adelante, por causa del Señor, otra vez, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Una de las cosas más tristes que yo he podido ver es que cada vez que yo me encuentro con hermanos que tienen fábricas, que tienen oficinas, que tienen negocios, me dicen con todo mi corazón, Armando, te lo digo sinceramente, tengo miedo de darle un trabajo de secretaria o de mozo o de chofer a un cristiano, porque son los que peor se portan. Son los que peores responden. Los cristianos llegan y me dicen, como el hermanito es el jefe, pues entonces el domingo no voy a trabajar y déjame decirte algo, si te dan descanso el lunes, tú puedes faltar al servicio el domingo y trabajar el domingo, porque el día de descanso es el día que descansamos. No hay un día institucionalizado para decir, este es el día del Señor, todos los días son del Señor. Y qué triste cuando los cristianos tengan amos cristianos y se aprovechen de ellos. No llego tarde al cambio que es hermanito. Llego tarde al cambio que el domingo le voy a decir que tengo que ser compasivo porque yo soy su empleado. Todo lo contrario, ustedes cristianos que me escuchan y que tienen empleados cristianos, sean más duros con ellos. Exíganos más a los cristianos que a los que no son cristianos. Porque dice la Biblia que cuando nosotros les exigimos a nuestros empleados cristianos es cuando estamos ayudando a formar su propio carácter. Pero cuando comenzamos a consentir a los empleados porque son cristianos, entonces es cuando comenzamos a violar la palabra. Pero al mismo tiempo que les exigimos a los cristianos, debemos también ser justos con ellos. Me refiero a pagar tiempo extra, darles su seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado cuando un cristiano tenga un negocio, una fábrica y esté explotando y mucho más a sus hermanos en la fe. Pero ustedes que son empleados de amos cristianos, dice la Biblia, sopórtenlos y aún más a los que son difíciles de soportar, por causa de nuestra conciencia delante de Dios. Los apóstoles, vemos a través de todo lo que ellos escribieron, vivieron bajo esos gobiernos opresores y dictatoriales, y siempre mandaban los apóstoles, honren al rey, honren al César, honren al presidente,
etcétera, etcétera, etcétera. Los cristianos debemos responder de otra manera al gobierno, cuando hay un gobierno corrupto y cuando hay un gobierno totalitario o dictatorial. Y la manera en que nosotros debemos de responder a cualquier gobierno en el cual vivamos es enfrentando y confrontando a nuestra nación, no a través de presiones políticas, ni de pancartas, ni desplegados en el periódico, sino a través de la predicación de la palabra de Dios. Nosotros debemos predicar contra el pecado, contra la inmoralidad de nuestros tiempos, contra los robos, el homosexualismo, el lesbianismo, el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que nosotros proclamemos debe ser a través de una predicación genuina y fiel a la palabra de Dios. Nunca, repito, yéndonos por las calles, ni juntándonos todos, ni protestando con cartas, ni insultando a nuestros gobernantes, porque eso no es una actitud de acuerdo a la Biblia. Regresamos a Romanos 13 y dice la primera palabra, sométase. Esta es la actitud del cristiano ante cualquier autoridad superior. Aquí se usó la palabra griega hipotazo, con H. Y someterse significa, literalmente, ponerse bajo las órdenes de alguien. Es un término militar. Cuando dice la Biblia, mujeres sométanse a sus esposos, está diciendo, pónganse bajo sus órdenes. Un hogar es casi como una compañía. El jefe es el presidente, la mamá o el esposo es la vicepresidente. La mamá, en ausencia del presidente, puede tomar decisiones, siempre y cuando venga el presidente le diga, ¿hice bien? ¿O está sancionado por ti? De acuerdo a la política de esta compañía o de nuestra casa, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, si la política de la compañía en la cual el presidente dice, no es política que haya descanso el sábado, sino que descanse el domingo, y se va el presidente, y la vicepresidente dice, que descansen el sábado, la vicepresidenta está violando la política de la compañía. Si tu marido te dice, no quiero que salgan el sábado los muchachos, y se va, y tienes el permiso de salir el sábado, tú estás rebelándote en contra de la autoridad. Estás violando la política de tu esposo, que está estableciendo en su hogar. Tú me puedes decir, bueno, esto es injusto, déjalo que él sea responsable delante de Dios, pero tú tienes que ponerte bajo las órdenes de tu esposo. Nosotros debemos de comprender eso muy bien, porque las autoridades superiores, aquí en el griego exousiasis, heterosexiasis, significa que Dios ha puesto personas arriba de los hijos, en el trabajo, en la familia y en el gobierno. Y siempre vamos a encontrar, a donde vayamos, en primer lugar, que no somos chinos libres. Que siempre donde tú vayas, mira, que yo no salgo de la casa porque mis papás son muy autoritarios y no quiero estar bajo un gobierno. Te sales de tu casa y te pones bajo otro gobierno. Si te casas bajo el gobierno de tu esposo. Si andas como chino libre tienes que trabajar y ponerte bajo otro gobierno. Pero siempre tendremos a alguien arriba de nosotros, porque es el plan, es el desarrollo del Dios de la Biblia. Y tenemos que comprender esto en esta mañana para que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Porque la rebelión a cualquier autoridad, en la familia, en el gobierno, en la casa o en cualquier otro lado, es violar lo establecido por Dios y atraer juicio sobre nuestras propias vidas. Si nosotros continuamos viendo la historia del cristianismo, vamos a ver que la obediencia de los cristianos primitivos a las leyes injustas en tiempos de persecución y tolerancia eventualmente trajeron la aceptación del cristianismo dentro del Imperio Romano. Ahora podemos preguntarnos las excepciones de cuándo podemos nosotros no obedecer al gobierno. Y va a quedar bien claro en esta mañana. Cuando el cristiano no debe sujetarse ni obedecer al gobierno. Vean en el libro de los Hechos, capítulo 4. El primer problema que se presentó respecto a la obediencia a los gobiernos. Viene la persecución de los césares y los religiosos citan a los apóstoles y vemos del 1 al 3, Hechos 4, del 1 al 3 estas palabras. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos,
de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y los echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuándo debe el cristiano rebelarse en contra del gobierno? ¿Cuándo debe la esposa rebelarse en contra del esposo? ¿Cuándo debe el hijo rebelarse en contra de los padres? ¿Y cuándo deben los empleados rebelarse en contra de los jefes? Cuando los jefes, o el gobierno, o el esposo, o tus papás consiguen a obedecer cosas inmorales que violan el mandamiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos obedecer cuando se nos diga aquí en México se prohíbe leer la Biblia y reunirse y orar en sus casas. Los cristianos no podemos obedecer. Los cristianos primitivos, cuando los césares prohibieron las reuniones, ¿qué hicieron los cristianos? Se reunían ¿en dónde? En las catacumbas, a escondidas, porque no podían obedecer esta ley, porque Dios había mandado que ellos deberían de reunirse y de leer la Biblia. Entonces, si el gobierno saca una ley y nos dice, se prohíben que se junten, o en este sitio, en cualquier otro lado, nos seguiremos juntando, aunque sí escondidas, pero no vamos a obedecer esa ley, ni tampoco podemos obedecer el que se nos prohíba leer la Biblia. Si tu esposa, mujer cristiana, te dice, no vas al servicio, no vas. No vas a los estudios, no vas. Pero cuando tu esposa te diga, no quiero verte leer la Biblia, ni orar ni verte rodillas, porque te voy a patear y arrastrar y quemar vida, en ese momento tú le dices, con un espíritu de mansedumbre y de humildad: perdóname, mi querido Tancelín, te quiero en todo y te obedezco, pero quiero ser honesta. En esta orden no te voy a poder obedecer, porque en cuanto tú me rompas una Biblia, voy a comprar dos. Y si tú no me ves orando, lo voy a hacer escondidas, pero quiero que sepas que no puedo obedecer esta orden. Viola mi conciencia delante de Dios. Hijos, cuando tus padres te digan, mira, no quiero que traigas la Biblia, ni esto es algo que tú tienes que hablar con ellos y confrontarlos con ellos. Papá, te obedezco en todo. No quieres que vaya a la fiesta, no voy. No quieres que salga, no voy. Pero tú no me puedes. Quiero decirte lo que quede bien claro, pero no así al tú por tú, tranquilo y con mansedumbre. Papito, chulo y lindo, no puedo en el nombre del Señor obedecerte, porque sería deshonesto y porque yo necesito decirte que necesito obedecer a Dios. Tampoco podemos nosotros los cristianos obedecer cuando se legalice las drogas o la pornografía también. No, pues no es pecado comprar pornografía. Por ejemplo, otro caso, me decían muchos hermanos, es lícito para un cristiano ir a comprar en Tepito, cuando en Tepito la mercancía que existe es mercancía de contrabando. Ahora hace poco, creo que ustedes están enterados hace 1 o 2 meses, en el Diario Oficial de la Nación salió que se acaba de legalizar Tepito oficialmente. O sea, tú ya puedes ir a Tepito y te dan facturas. Ahí sí te puedes ir a comprar porque el gobierno está autorizándolo. Anteriormente a que saliera oficial que ya podías comprar en Tepito, cuando tú ibas a comprar a Tepito, las autoridades permitían que tú compraras ahí. Y entonces mandaban inspectores y venían las mordidas, etcétera, etcétera, pero el cristiano estaba comprando la mayor parte de las veces contrabando, que entraba a esta nación sin haber pagado impuestos. Entonces, creo que ahora, con la conciencia limpia, ya pueden comprar en Tepito. También nosotros no podemos obedecer cuando se legalice la homosexualidad. Que no llegue algún hermanito y me diga, Armando, pues fíjate que me dicen el Firulais. Oye, pues ¿por qué? Pues ya el gobierno dijo que no era pecado la homosexualidad. Un momentito, el gobierno no puede legislar la moralidad. La legislación de la moralidad solamente puede provenir del Dios que nos hizo a su semejanza.
Nadie puede decir lo que es bueno y lo que es malo más que Dios. Si para nuestro gobierno el homosexualismo se puede extender, o como en España, la droga puede autorizarse, en España está autorizada la marihuana, la acaban de legalizar. Sí, los jóvenes van a la salida de una discoteca en Madrid y pueden comprar marihuana con la anuencia del gobierno. Nosotros como cristianos jamás podremos permitir que eso suceda. Si uno tribunal se dice que el tribunal digo, te estoy a decir otra cosa y a ti. Porque ante los ojos del gobierno está bien que tú seas homosexual, pero delante de Dios, si tú te mueres en tu homosexualismo, tú te vas al infierno. No podemos nosotros tampoco prohibir ninguna de estas cosas, pero tampoco podemos obedecer al gobierno cuando el gobierno viola la palabra de Dios. Otro ejemplo está en Daniel capítulo 3. Nabucodonosor manda hacer una estatua grandísima y manda por todo el reino. Dígale a todas las personas del reino que van mañana a adorar esta estatua, y el que no la adora será echado en un horno de fuego. Entonces llega uno de los sátrapas al rey y le dice: oh rey, hay 3 judíos escondidos en tu castillo que no se van a hincar, te lo digo desde ahorita, ante el estatua. Ah, no, dice Nabucodonosor, mandan a traer, y mandan traer a los 3 amigos de Daniel. Están enfrente del rey y le dice el rey: ustedes tienen que obedecer, etcétera, 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 porque si no es pena de muerte. Se acerca uno de los jóvenes y le dice a Nabucodonosor: oh rey, ven ustedes el espíritu de mansedumbre siempre de los cristianos. No se le pusieron al brinco, le dijeron: oh rey, excelentísimo rey Nabucodonosor. Quiero que sepas que nosotros somos buenos ciudadanos y pagamos nuestros impuestos y hacemos todo lo que nos mandes. Pero eso no lo vamos a hacer. Si te place a ti echarnos al horno de fuego, nosotros con mucho gusto iremos. A lo mejor Dios nos libra, a lo mejor no nos libra. Sea lo que pase, no podemos adorar más que al Dios de la Biblia. Estos jóvenes se rebelaron en contra del gobierno, porque el gobierno quería violar su derecho a adorar al único Dios verdadero. Veamos a continuación las 4 estructuras de autoridad que existen. Existen 4 estructuras de autoridad, y cada una de ellas es importante conocerlas para que sepamos nuestras obligaciones y responsabilidades a la autoridad. La primera autoridad que Dios estableció fue la familia. Es la primera. Y nosotros encontramos, por ejemplo, vean ustedes en Colosenses capítulo 3, versículo 20, que la Biblia dice estas palabras: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vemos entonces que la estructura de la familia es triple. Ven ustedes la estructura de la familia. En primer lugar, la estructura de la familia está diseñada por Dios de esta manera. La cabeza de la familia debe ser el hombre. Enseguida, debajo del hombre está la mujer, es la segunda o la comandante en jefe, o la vicepresidenta. Y debajo de la mujer y del padre están los hijos. Entonces está el padre, la madre y los hijos. Y tú me preguntas: ¿y quién es el comandante del jefe del padre? Ni más ni menos que el mismo Señor Jesucristo. Una vez una señora me dijo: ay, ¿cómo me hubiera gustado que Dios nos hubiera dado a nosotros el mando? Y me dijo: hay una cosa que mejor cállese porque no sabe usted lo que está diciendo. Porque si usted realmente quiere recibir el mando, entonces tiene usted más responsabilidad delante de Dios, porque su patrón va a ser Cristo y no el marido. Y muchas veces el Señor es más drástico con aquellos que tienen el mando y nos exige más, porque nosotros tenemos el mando. Por lo que la Biblia dice: el marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué no pueden ser los 2 jefes? Porque así diseñó la autoridad. ¿Por qué los hijos no pueden mandar? Porque si mandaran los hijos sería una anarquía, no existiría el núcleo familiar. No habría quien mandara, no habría quien entrenara los chicharrones. Cuando el hijo se revela, ¿qué pasa? Viene un juicio sobre él. Cuando el esposo se revela, ¿qué pasa? Viene un juicio sobre ella. Cuando el marido no lleva la autoridad del hogar, ¿qué pasa? Dios lo juzga 5,000 veces más que a la esposa y que a los hijos. Entonces es importante que nosotros comprendamos que a los hijos les manda Dios obediencia en el hogar. Si en el hogar, en tu núcleo familiar, no has aprendido a respetar a la autoridad que es tu padre y a tu madre, no lo vas a respetar tampoco en la calle. No vas a respetar a la policía, no vas a respetar a los senadores, no vas a evadir impuestos, te vas a convertir en un delincuente porque nunca aprendiste a qué cosa.
a someterte a la autoridad, a la primera autoridad, que es la cabeza en el hogar. La segunda estructura de autoridad es la iglesia. Y en la iglesia nosotros encontramos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 13, esta exhortación: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os, ¿qué cosa? Presiden. Esta palabra significa a los líderes, los que están de responsables en las iglesias, y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Lo encontramos también, no solamente ahí, sino en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que la Biblia manda a los congregantes lo siguiente. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Vemos nosotros también en 1 Timoteo 5, del 17 al 18, que por todos lados, ¿qué se les manda a ustedes como miembros de esta iglesia? Se les manda someterse. Se les manda ponerse bajo las órdenes de. Hay un problema ahorita en las iglesias a nivel mundial. Ahora que fuimos a Veracruz, me decían varios hermanos, nosotros pertenecemos a una iglesia donde los líderes, escuchen muy bien, las órdenes que dan no están basadas en la Biblia. Son órdenes o son autoridades en sí mismos. Vean cuál es el pecado de un líder. El papá que comienza a dar órdenes solamente por ser dictador, un líder en una iglesia que comienza a convertirse como Jim Jones en un dictador, sin estar basada su autoridad en la Biblia, él se ha erigido en autoridad en sí mismo. Y en ese momento ustedes no tienen por qué estar sujetos a nosotros. Cuando alguno de ustedes vea que nosotros estamos dando leyes, por ejemplo, prohibitivas, como una vez me dijeron, Armando, ¿es cierto que en la iglesia cristiana se prohíbe tener novios? Y les dije, bueno, miren, no sé quién sacó eso, lo que hacemos es supervisar y corretearlos para que no las embaracen. Y decirles cuidado con las muchachitas, pero eso que me digas, te prohíbe tener novio, y si andas con tu novia no vienes a la iglesia, hay una gran distancia. Porque nadie puede instituir reglas prohibitivas. Se prohíbe esto en la iglesia cristiana en México. En la iglesia cristiana en México se prohíbe entrar en pantalones. Eso no es cierto. No podemos prohibir. Podemos exhortar y decirles, no vengan en pantalones, hermanitas, el domingo. No vengan el lunes a Génesis en pantalones. No vengan los miércoles. ¿Por qué? Porque son estudios donde vienen nuevos. Y donde ustedes son símbolo y ejemplo de una mujer de Dios. No podemos prohibirles. No podemos enseñarnos de ustedes. El otro día me hablaba la semana pasada. Armando, ¿puedo ir a la casa del alfarero? Bueno, mira, tú sabes la vecina que hay ahí, ¿verdad? Y las herejías que están predicando. No, pues déjame decirte que está diciendo esto y eso y eso. Ahora, si tú quieres ir sola, ve, pero no lleves a otros miembros de la iglesia, porque los vas a tropezar. Pero no le puedo decir, ¿verdad? Te prohíbe que vayas a esa iglesia o te prohíbe que vayas a aquellas. Inclusive, si me dijera alguno de ustedes, quiero ir a la iglesia mormona, te digo, no vayas por eso. Pero si tú vas a esa iglesia mormona, tú vas bajo la dirección de tu propia conciencia y violando la conciencia y al Espíritu de Dios en tu propia vida. La iglesia no son reglas prohibitivas. Les pido, hermanos, que nacer a ustedes obedecer a los pastores. Tiene que ser un gusto para ti obedecer a los pastores. Y cuando le pides a tu pastor opinión, hermanito, ¿qué me parece nuevo para casarme? ¿Quién crees que te puede dar opinión de tu novia? Nosotros conocemos a las muchachas, tenemos un récord de todas ellas, cómo andan, con quién tuvieron anoche en plaza en la noche, con quién tuvieron el otro día una lunada a las 2 de la mañana, quién te puede dejar a tu casa. Tenemos un récord, aunque ustedes lo sepan, de todo. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a poder controlar qué cosa está pasando en nuestra propia iglesia. Si ya nosotros no sabemos como líderes qué está pasando, entonces ¿quién va a saber? El otro día nos dijeron, hermanos y hermanos, ¿cómo permitieron ustedes que en la lunada anduvieran repartiendo muchachos a las 10 de la mañana? No sabíamos. Se nos dio pensando en mi corazón, nos enteramos después. Y hablamos con los jóvenes, fue ignorancia, no lo hicieron de corazón. Pero no lo suceder.
¿Por qué? Porque tenemos que estar supervisando lo que está pasando. Somos responsables de sus padres, de lo que les pueda pasar y de sus propias almas. Por eso dice la Biblia, tengan a sus líderes en alta estima y obedézanlos por causa de su obra. Tenemos también la otra estructura en el trabajo. En el trabajo hay nada más dos bandos, el jefe y el empleado, o el vicepresidente, la vicepresidenta, el controlador, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia nos muestra, por ejemplo, aquí en Colosenses 3, versículos del 22 al 24, consejos relacionados a los empleados. Colosenses 3, del 22 al 24. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, o sea, no sean barberos con sus jefes cristianos, sino con corazón sincero temiendo a Dios, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuidado con ustedes, miembros de esta iglesia principalmente. Cuando nosotros nos enteremos, de veras, aquí hay un miembro que llega siempre tarde a su trabajo, que lo corrieron por irresponsable y quiere ser presidente de los jóvenes, o quiere ocupar este puesto, o quiere ser diácono, o quiere cuidar los daños. Si en tu propio trabajo y en tu propia casa no respetas las autoridades y eres un irresponsable, nunca estarás calificado para servir a aquel que te va a pedir más que tu jefe, más que tus padres y más que tus dirigentes en la iglesia. Dios, cuando llama a alguien, le pide, repito, 5,000 veces más que cualquier otra autoridad. En último lugar, tenemos la estructura del gobierno, que es la que estamos tratando, donde nosotros debemos estar sujetos al policía de la esquina de tu casa. Pero que tiene cara de esto y es un naco, etcétera, etcétera. Mira, tiras en tu coche y de repente llega un policía y te dice, quita su coche de ahí, y simplemente porque tú dices, ¿verdad? Pues que esto aquí, a mí, ¿por qué me tiene que decir eso? Y te estacionas donde el policía te está diciendo, no es que tenga cara de naco, o que sea arbitrario, simplemente él en ese momento está representando una autoridad. Y por causa de tu conciencia delante de Dios, le dices, sí, mi jefe. Pero que, sí, lo que usted diga, jefe. Que por una patrulla no te pares, oigan, tranquilo, que son arbitrarios y no te pasaste el alto, discute, le dicen un plan para ti para darte la delegación. Usted dice, señor oficial, que me lo pasé, no hay ningún problema, yo le respeto a usted es la autoridad. Y sabe una cosa, a las autoridades les gusta que les digan eso. ¿Quieres acabar en Lecumberri? ¿Cuánto la brinca la policía? ¿Quieres acabar de patitas afuera de tu casa? ¿Cuánto la brinca tus papás? ¿Quieres acabar fuera de tu iglesia? ¿Cuánto la brinca tus líderes? No te vas a correr, pero el título que te va a sacar. Pero no hay peor cosa que rebelarse en contra de la autoridad. Ahora sí, nosotros respetamos al policía, debemos respetar a nuestros diputados, debemos respetar al presidente municipal, debemos respetar a nuestro gobernador y con más razón, aquel que es jefe de todos, al presidente de la República. ¿Qué es el presidente? Que cállate la boca, ora por él. Dios ha tenido un plan para dejar a ese hombre, pero nosotros debemos siempre respetar a nuestros presidentes, con más razón el que es la máxima autoridad de toda nuestra nación. Dice el versículo 2 de Romanos, capítulo 13, las razones para la obediencia y las consecuencias de la rebelión. Sométase toda persona a las autoridades superiores, y se nos dice las razones, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Vean esta frase, ninguna tribu, ningún club, ninguna escuela, ninguna familia, no existe ningún grupo de seres humanos que se asocien o se junten donde no haya alguien que sea el jefe. Hasta en las pandillas hay un jefe, en todos lados hay una autoridad. Ahorita voy a hablar de cuando los jefes son malos y por qué lo permite Dios. Pero quiero que noten en primer lugar, no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, policías, el papá en la casa, el jefe de oficina y el presidente, por Dios han sido establecidas. ¿Quiere decir, hermano, que en el papá que tengo me lo dio Dios? Dios te lo dio.
Quiere decir que la mamá que tengo, Dios me la dio, Dios se la dio. Pero que yo quería que yo tenga tus papás, pues Samuel, así no sus papás ahora. Y si se tenía otro jefe, en cualquiera donde vayas, tendrás jefes que saben aprovechar. Nunca los papás serán justos totalmente, y nunca habrá pastores totalmente perfectos. No hay ni iglesia perfecta, ni gobierno perfecto, ni familia perfecta, ni ninguna autoridad perfecta. Entonces Dios, a través de las injusticias de tus papás, de tu jefe en tu trabajo y de nuestros gobernantes, está que creen que está haciendo Dios. Dios, a través de nuestras autoridades, está moldeando nuestro carácter. Porque por naturaleza somos, ¿qué cosa? Rebeldes. Por nuestra propia naturaleza tenemos que ir en contra de la ley. Pasarnos los altos, responderle a nuestros papás, no pagar impuestos, es nuestra naturaleza. Y con esta naturaleza, escúchenme, no podemos servir a un Dios santo. ¿Qué hace Dios entonces con los papás, con nuestros jefes, con el gobierno? Nos machaca. Nos hace que nos alcance policía y que no nos vayamos a pasar un alto. ¿Para qué? Para humillarnos. Para humillarnos. ¿Y por qué quiere Dios humillarme? Porque Dios le da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Principios y rudimentos elementales de la fe cristiana. Bueno, nosotros, en el Génesis capítulo 9, la primera vez en la historia que Dios le otorga al ser humano la prerrogativa de gobernarse por sí mismo. Antes, en el huerto del Edén, Dios puso a la pareja en un estado perfecto. Esta pareja, en un estado perfecto, en un medio ambiente adecuado, no pudieron obedecer a Dios. Entonces, si nosotros sacamos a una pareja perfecta, pero no una pareja pecaminosa ahora, y la regresamos a un ambiente perfecto, no es verdad que un ambiente perfecto nos ayude a cambiar. Cuando Freud sacó la teoría del psicoanálisis, pasaron 25 o 30 años cuando vino la otra línea de la psicología que se llama el conductismo, que está muy de moda en los psicólogos. Y en los últimos 10 años salió la línea de la psicología transpersonal. Tenemos 3 líneas en la psicología: el psicoanálisis, el conductismo y la psicología transpersonal, o que va más allá de la personalidad a través de experimentos parapsicológicos, mezclados con problemas psicológicos o premoniciones o problemas paranormales del ser humano. Cuando Freud dijo que el ambiente era muy importante para una mejor manifestación de la conducta, nosotros vemos que el medio ambiente no es la respuesta. El medio ambiente puede ayudar, pero el problema es interior en el ser humano, no es exterior. El ser humano comienza a rebelarse contra Dios mientras más libertad tiene. Entonces Dios, en Génesis 9:6, Dios le dice a Noé: el que derramara sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, en este momento, Dios le dice al ser humano: yo delego mi autoridad en ustedes. Les entrego la espada de la autoridad. Y cuando entre ustedes haya derramamiento, asesinato y homicidios o latrocinios, ustedes mismos encárguense de castigar a los malos. Pero si no hay una autoridad que castigue al que hace el malo, no existiría el planeta Tierra. ¿Qué pasaría si no hubiera policías? Imagínense ustedes. ¿Qué pasaría si no hubiera soldados? ¿Qué pasaría si no hubiera cárceles? ¿Qué son las cárceles? Lugares especiales para recluir a quienes. ¿A los que reparten dulces Pepito en la Merced? ¿A los que le regalan dulces a los niños? No a las cárceles, están hechos a los violadores, secuestradores, homosexuales, parricidas, homicidas, etcétera, etcétera, para los malos. Pero si no hubiera esa cosa de control para castigar el mal, entonces viviríamos en una anarquía total. Ahora muchas veces las autoridades abusan de esa autoridad que Dios les ha dado. Y quiero que vean ustedes en el libro de Daniel, capítulo 1, el ejemplo de cuando Dios permite gobiernos como Hitler, como Fidel Castro, como Mussolini, como José Stalin en Rusia.
y como otros grandes hombres fue oprimido, perseguido, torturado y suprimido la propia libertad de los ciudadanos de ese país. En ese momento, a la luz de la Biblia, hay una pregunta muy válida. ¿Dios puso a Hitler? La Biblia lo dice. ¿Dios puso a Castro? ¿Dios puso a esta persona? ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de encontrar respuestas. Y vamos a ver que la Biblia nos da la oportunidad de conocer la mente de Dios y de comprender que ninguno de nosotros puede juzgar sus juicios ni sus métodos, porque si lo haces es que estás oscureciendo el consejo con tu propia filosofía mundana. Aquí en Daniel capítulo 1, versículo 1 al 2, encontramos algo que corre por todo el Antiguo Testamento. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y Nabucodonosor, ¿qué? Y el poder y la valentía ¿dice eso? Y con todo el ejército, no. Dios nos corre la cortina y nos muestra que detrás de ese rey tirano, detrás de su ejército, detrás de todo, no era él realmente el que había sitiado Jerusalén. Dice el versículo 2, y el Señor, Jehová de los ejércitos, el que envió a Cristo al mundo, él entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Fue Dios el que lo hizo, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Quién permitió entonces que Nabucodonosor entrara, despedazara, persiguiera y se llevara cautivos a todos a su reino? Dios mismo estaba detrás. Te queremos preguntar en esta mañana, Señor, ¿por qué lo hiciste? Porque no te entendemos francamente, y a nuestro juicio y de nuestra perspectiva, eres un injusto y eso no se vale, no, así lo juego contigo. La Biblia dice que Dios usa los gobiernos como el de Nabucodonosor, el de Hitler, el de Castro y muchos otros que han existido en la historia para castigar a otras naciones. ¿Qué les quiero decir? Bueno, regresemos a Romanos, y dice el versículo 4, saltándonos el versículo 2 y 3, Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, y se vuelve a repetir, es servidor de Dios. Hitler, Mussolini, Castro, Carter, el presidente de la Madrid, el presidente de Portillo, todos fueron servidores de Dios, vengadores, para castigar al que hace lo malo. ¿A cuántos de ustedes no usó Dios al presidente López Portillo y a otro presidente de México para castigarnos a nosotros? ¿En qué forma? Bueno, mucho no les gustó la nacionalización de la banca, ¿verdad? No te gustó nada. No les encontró el ojo todavía. Y a otros no les gustó la caída de la bolsa. Y es culpa del gobierno este y el otro. ¿Saben una cosa? Detrás de todo el programa y del caos y la anarquía económica, comercial y moral que existe, Dios nos está tratando de decir algo a nosotros. ¿Por qué? Porque somos la niña de su ojo. Estamos más cerca de que cualquier otra persona. Su iglesia por la cual murió en la cruz es lo más importante en todo su plan, y el centro del plan de Dios no es la economía, no es la sociología, no es la psicología, es su iglesia, la que va a ser y la que va a reinar con él por toda la eternidad. Somos nosotros, y tenemos que discernir, hermanos, los tiempos, los métodos, las estrategias del gobierno como algo que Dios está permitiendo llevar a cabo. Que en Oaxaca están persiguiendo a los cristianos a través de los comunistas. Gloria a Dios, porque la persecución se abrió a la iglesia. No es el gobierno, no son los comunistas, es Dios. Yo tengo trabajo hace 2 meses. ¿Qué crees que te está tratando de decir Dios? Mi consultorio lo cerraron. ¿Qué crees que te está tratando de decir Dios? Me iba a casar y mi novia se fue con otro. ¿Qué crees que te está tratando de decir Dios? Pero mientras nosotros no tengamos una mente amplia, una visión grande, estaremos peleándonos entre nosotros y creyendo que es tu papá,
que es su trabajo, que son los impuestos, que es el gobierno dictatorial. Pero Dios es más grande que cualquier otra cosa en el universo. Y su plan tiene que ser llevado a cabo. Y si no lo reconoces en todo lo que te pasa, nunca podrás encontrar ni conocer su voluntad. En último lugar, encontramos nosotros también, fíjense ustedes, por ejemplo, en Jeremías 25, que antes de que llegara Nabucodonosor a Babilonia y la sitiara, antes de que Nabucodonosor sitiara Babilonia, el profeta Jeremías, antes de la cautividad babilónica, le anunció a los judíos lo que iba a pasar. Dios, en su misericordia, siempre nos avisa lo que va a pasar antes. Nos comienza a mover el tapete. Comienza a que las cosas no anden muy bien. Y de repente tienes problemas o con los hijos, o en el trabajo, o en tu familia, o en la iglesia, y cuando las cosas comienzan así a verse medio turbias, hay que reconocer su mano, ponernos de rodillas y buscar su voluntad. Padre, he pecado contra ti, he pecado como padre, he pecado como hijo, he pecado como empleado, no he pagado impuestos, he creído que al evadir impuestos, mientras no debía nada contra un contador que en mi fábrica me tratara de acumular todo para no pagar impuestos. Eres un tonto porque engañas a tu jefe, pero no engañas a Dios. Y Dios, que ve todas las cosas, le pagará a cada quien según su obra. El no pagar impuestos es reírte y decirle, Dios me ve. En Jeremías 25 vemos en el versículo del 7 al 12 la profecía tan perfecta de lo que sucedería a los judíos antes de que Nabucodonosor conquistara Jerusalén. Jeremías 25 del 7 en adelante, porque no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme ira con la obra de vuestras manos para vuestro mal vuestro. Por tanto, has dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué dice? Mi siervo, sin que Nabucodonosor supiera, él estaba cumpliendo el propósito eterno de Dios. Nabucodonosor, mi siervo, y Nabucodonosor no era cristiano cuando sitió Jerusalén. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¡Qué perfecto es Dios en sus caminos! ¿Se acuerdan ustedes en Daniel 10? Daniel conocía a Jeremías y las profecías de Jeremías, y sabiendo Daniel que tenía que estar 70 años, comenzó a hincarse en Babilonia y comenzó a orar: ¡oh Dios, muéstrame qué va a pasar, porque se está cumpliendo el tiempo y ahora qué vas a hacer con nosotros! Y es cuando le da a Dios la profecía del capítulo 9, del capítulo 10, del 11 y del 12 del libro de Daniel. Pero ya antes, más de 100 años antes, Jeremías le dijo al pueblo: les va a pasar esto por ser rebeldes a la voz de Dios. Hermanos en Jesucristo, en esta mañana Dios, en su gran misericordia, nos dice a todos nosotros: no se rebelen, hijos, obedezcan en todo a vuestros padres, porque eso es de gran destino delante de Dios. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, aunque ellos sean injustos muchas veces, porque se están rebelando no contra el marido, contra el establecido por mí. Empleados, obedezcan a sus jefes. Miembros de esta iglesia, obedezcan a sus líderes y obedezcamos a nuestros pastores, porque eso es justo y bueno delante de Dios. Y Dios, así como le anunció a los judíos, van a caer en desolación, no van a tener paz y van a ser perseguidos por no haber oído mi voz. Dios nos dice en esta mañana: si cualquiera de nosotros violamos cualquiera de las 4 estructuras de autoridad que Él ha establecido en su palabra, habrá desolación,
amargura y vaciedad en nuestras vidas, en nuestra casa, en tu trabajo y en nuestra propia iglesia. Seamos obedientes a la voz de Dios y obedezcamos a Dios en todo a través de los que Él ha puesto como autoridad y vivamos una vida tranquila y reposadamente para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, porque era importante que nosotros pudiéramos reconocer a las autoridades que tú has establecido y que tú has determinado que existan para detener y frenar el mal. El principal propósito de la autoridad, el principal objetivo escondido en este mandamiento es frenar el mal. Dios usa a los padres para que de alguna manera frenen a sus hijos. Ellos no saben lo que está pasando, pero es Dios detrás el que los detiene para que no se vuelvan delincuentes el día de mañana. Dios usa a tus jefes para que seas responsable en tu trabajo, para que cumplas y seas honesto sobre todas las cosas, honestos cuando servimos en nuestro trabajo, al pagar nuestros impuestos, al no robar el tiempo que la compañía nos paga y al desquitar el sueldo que nos están dando. Al obedecer a nuestro gobierno, aprendemos a someternos y a reconocer que detrás de los presidentes y de los gobernantes que son malos, estás tú, Padre Santo. Y si tú entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, ¿cómo no nos cuidarás si es tu voluntad? ¿Cómo no nos protegerás? ¿Y cuántas veces nos sacarás del horno de fuego, como sacaste a esos 3 jóvenes judíos en tiempos de los babilonios? Padre Santo, te queremos decir en esta mañana que te amamos en espíritu y en verdad, y que queremos ser obedientes para no acarrear ni traer juicio a nuestras vidas. Te pedimos en este momento por nuestro presidente. Bendice al presidente Miguel de la Madrid. Bendice a los expresidentes de México también que están vivos. Bendícelos, Padre, llévales tu palabra. Muéstrales tu voluntad y permítenos reconocer a nosotros tu programa y tu plan con el próximo presidente que este año tendremos. Del partido que sea, tú eres el que lo pondrás y tú también lo quitarás cuando tú quieras. Tú pones y quitas a los reyes, contigo está lo escondido y está la luz. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra y no hay secreto en el corazón que no puedas conocer. Despídenos con tu paz, Padre, y con ese espíritu que hubo en Cristo Jesús, el cual vivió en humildad y en mansedumbre para glorificar y no hacer su voluntad, sino hacer tu voluntad durante toda la eternidad. Porque en su nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.